De Yasunidos para conocer sobre lo que se había manifestado esta mañana a través de una rueda de prensa sobre la salida del ex director de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando del doctor Astudillo. Buenas tardes, qué gusto saludarle a través de estos micrófonos. Muy buenas tardes, muy agradecido por el espacio y un saludo afectuoso a todas y a todos quienes nos escuchan. Coméntenos entonces cuáles son las perspectivas que tienen ustedes a raíz de esta decisión que ha sido tomada desde la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, en realidad la participación que tuvimos del día de hoy como colectivo en la rueda de prensa fue para denunciar y anunciar también algunas de las preocupaciones que tenemos en cuanto al Consejo Nacional Electoral, por dos temas específicos, además del tema que justamente expuso el exdirector del Consejo Nacional Electoral acá en el Azuay. El primero de los temas es justamente la preocupación que tenemos por la consulta popular por el tema del Yasuní, que prácticamente está estancado a nivel del Consejo Nacional Electoral y hemos exigido ya varias veces que esta consulta sea realizada o que ya básicamente se materialice desde el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Pues es necesario recordar a todas las personas que nos escuchan, el Consejo Nacional Electoral Transitorio ya determinó que efectivamente, mediante un informe especial, existió un fraude electoral contra el proceso que presentamos ya hace varios años como ya unidos a nivel nacional, y que era necesario, por lo tanto, convocar a la consulta popular, cosa que todavía no se ha hecho. El segundo tema es lo que está pasando con la consulta popular en Quimsacocha, una consulta que fue propuesta por las comunidades de influencia directa del proyecto Quimsacocha, en cual de igual manera se recogieron firmas y se planteó al Consejo Nacional Electoral que se realice esta consulta para prohibir el extractivismo de carácter minero metálico en la zona de Quimsacocha. De igual manera, el Consejo Nacional Transitorio lo que hizo fue básicamente emitir un informe en el cual determina que el Consejo Nacional, que ya quede permanente, tendría que convocar a la consulta como tal, claramente estimando que las firmas han sido correctamente recogidas, se cumplen con todos los parámetros que tienen que cumplirse para convocar esta consulta, sin embargo, no se ha convocado. Y una cosa que preocupó bastante es que justo cuando se estaba discutiendo esto en el pleno del CNE, se trató de pasar otro proyecto de consulta distinto al proyecto que se había planteado por parte de las comunidades, un proyecto de consulta que venía desde el lado del oficialismo, en ese momento de Alianza País, en el gobierno de Rafael Correa, de tal forma que denunciábamos y nos quedaba la duda de que se trató de boicotear este proyecto, esta propuesta de consulta popular para las comunidades. Y por último, lo que expresábamos también era nuestra preocupación de cuánta influencia y cuánta incidencia tienen el Partido Social Cristiano sobre el Consejo Nacional Electoral. Pues justamente lo que denuncia José Astudillo es que mientras estaban calificando las postulaciones para las elecciones seccionales, uno de los representantes del Partido Social Cristiano se comunicó directamente con Diana Tamaín para que ella, en calidad de presidenta del Consejo Nacional Electoral, exija a José Astudillo que ingrese documentación que por el momento y por ser atemporal no estaba siendo receptada por parte del Consejo Nacional de Azuay. Entonces, es una preocupación bastante grande que tenemos, no únicamente como colectivo Yasunidos, sino esto se ha expresado de manera general en la ciudadanía, de cómo un partido político en específico tiene tanta influencia sobre el Consejo Nacional Electoral. Pues volvemos a las mismas prácticas de hace 10 años, ¿no? De la década anterior, cuando un mismo partido, que era Alianza País, tenía ese mismo nivel de poder. Antes de continuar con los dos primeros aspectos que les preocupa a ustedes como Yasunidos, vamos a hacer hincapié en el último tema, porque Fernando Aguirre, quien es el director de esta agrupación política, manifestaba que ellos habían tenido toda la documentación lista, que ya había estado foliada, sino que más bien necesitaban únicamente que les dejen pasar esos documentos que ya habían sido registrados en el Consejo Nacional Electoral, y que no es la única agrupación política
la que había entregado sus documentos fuera de la hora, sino más bien lo hicieron con otras agrupaciones políticas y que ellos no tienen ninguna injerencia en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su criterio entonces a raíz de estas declaraciones? Mi criterio personal sobre este asunto en realidad es que efectivamente hubieron otras organizaciones que manifestaron el hecho de que alguna de su documentación que habían presentado al final no ingresó, pero ninguna de estas organizaciones tuvieron la actitud prepotente de llamar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral directamente y exigirle que el director provincial del Consejo Nacional Electoral acate lo que está diciendo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es una actitud, como dije anteriormente, tremendamente prepotente, antidemocrática y algo que no se puede permitir de ninguna manera. A la final, tal y como expresó José Estudillo, la documentación que en ese momento estaba queriendo presentar el Partido Social Cristiano sí estaba dentro de todo el expediente que habían presentado, sí ingresó. Sin embargo, lo criticable aquí es justamente esa actitud de tratar de vilipendiar, ¿no? y de disminuir a un director provincial del Consejo Nacional Electoral llamando directamente a la presidenta, algo que simplemente no podemos permitir. En el tema de las reservas naturales y de protección nacional, ¿cuál es el texto que ustedes plantean para que sea incluido en las próximas elecciones seccionales del 2019 en caso de que pueda ser acogido? En realidad eso todavía se está discutiendo, no está claro de si que se va a convocar a consulta popular para las próximas elecciones seccionales. Hay que recordar que el Consejo de Participación Ciudadana, encabezado por Julio César Trujillo, había planteado la posibilidad de convocar a una consulta popular. Sin embargo, eso todavía no está definido. Lo que sí estamos exigiendo básicamente es que la consulta propuesta por las comunidades de Girón, sobre todo, sea aceptada y por supuesto se convoque la consulta en las mismas fechas de las elecciones seccionales y que se mantenga el texto original planteado en ese momento, que era básicamente que si la población está de acuerdo con mantener o con impedir la explotación minera en la zona de Quimsacocha, cosa que nos mantendremos exigentes hasta que esto se cumpla, pues la propuesta de la consulta popular como tal cumple con todos los preceptos legales establecidos. ¿Ustedes como agrupación, como gremio, como organización van a estar pendientes del próximo proceso electoral tomando en cuenta los antecedentes que acaba usted mismo de mencionar? Sí, por supuesto. Como organización social no podemos estar exentos de lo que significa los procesos electorales. No participamos directamente en ellos, no somos una organización electoral, sí somos una organización social y política, por supuesto, y nuestra participación ahí es distinta, no es en términos electorales, sino en términos de exigir que quienes estén candidatizando por lo menos tengan un proyecto político, un plan de gobierno para los distintos espacios de representación consolidado, lógicamente construido, y que responde a las necesidades propias y a las realidades propias de cada uno de los territorios. Entre esas, por supuesto, estamos exigiendo que el tema de la minería entre sí o sí como un aspecto a ser tratado directamente por los distintos gobiernos seccionales y, por supuesto, otros temas de carácter ecológico. Entre esos podemos determinar el tema del agua, por ejemplo, que no únicamente tiene que estar relacionado con la minería, entre otros más. Como organización incluso estaremos planteando algunas actividades específicas para dentro del contexto de las elecciones seccionales que pronto estaremos anunciando. Muy bien, hemos conversado en esta tarde con David Fajardo, el ex vocero del colectivo Yasunidos, sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral, también sobre las propuestas que ustedes tienen para las próximas elecciones seccionales y también para las próximas elecciones que se presenten en nuestro país. Gracias por su tiempo. Muy agradecido. Buenas tardes. Amigos oyentes, ustedes escuchan La Hora Clave a través de 90.1 FM. Inicia publicidad en la W.